Bienvenidos al curso de Introducción a PHP. Mi nombre es Juan Vladimir, soy desarrollador de software, estudié la carrera de Ingeniería Informática y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el curso de PHP 7.4. ¿Por qué esta versión? Porque esta versión trae nuevas funcionalidades, nuevas formas de programar PHP y la versión de PHP 8 viene con más funcionalidades que van a hacer que disfrutemos programar en este lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque PHP es el lenguaje pionero en lo que es programar para la web. Antes de PHP estaba el lenguaje Perl, pero en este caso PHP trajo más funcionalidades, lo que hizo un desarrollo más fácil, agradable, la forma de programar plataformas web. Vamos a resumir un poco lo de la clase del día martes. Vamos a ver un poco de código, lo que nos gusta. Para empezar, como les comenté, el lenguaje PHP es un lenguaje de scripting. ¿Qué quiere decir el lenguaje de scripting? Podemos realizar funciones, operaciones sin necesidad de declarar una clase. En este caso, como pueden, este ejemplo, no tengo ninguna clase. Y sucede mucho en los lenguajes de script, utilizar esto, declararse una variable, asignarle valores, también tener funciones y luego utilizar esas funciones en el mismo archivo. Por eso que puedo realizar esto en el lenguaje PHP, porque es un lenguaje de scripting. Ahora, también PHP está enfocado principalmente en lo que es la programación web, realizar desarrollo web. Y una de las características de PHP es que puede ser incrustado en código HTML. En este caso, yo aquí tengo código HTML. Y adentro puedo incrustar código PHP para tener una página dinámica. En este caso, aquí tengo un array con una serie de valores y esta variable profile lo estoy incrustando en mi código HTML. ¿Para esto qué hago? PHP utiliza las etiquetas de apertura y de cierre. En este caso tenemos en esta primera línea la etiqueta de apertura de PHP. Luego más abajo tenemos la etiqueta de cierre de PHP. Luego también tiene su forma resumida esta sintaxis. ¿Cuándo utilizamos esta etiqueta de apertura? Cuando tenemos o queremos mostrar el valor de una variable o de una función. Esto es similar a poner echo y el nombre de la variable. En este caso, lo que pondría sería PHP, echo, profile, punto y coma, y luego la etiqueta de cierre. Pero PHP nos los hace un poco más fácil. ¿Para qué vas a escribir toda esta línea de texto pudiendo resumir esto con esta sintaxis? Esta sintaxis solo se utiliza cuando tenemos una sola línea o queremos imprimir el valor de una variable o de una función, lo que hace más legible nuestro código. En este caso, vamos a imprimir en esta parte, en esta sección, vamos a imprimir el valor de profile, que lo tenemos declarado más arriba. Y en diferentes partes del código HTML estoy incrustando mi código PHP. Y también puedo crear o generar diferentes estructuras, funciones, tal vez llamar a funciones propias que trae PHP. Eso es lo que estoy realizando en la línea 42 a la línea 45. Declaro una etiqueta de apertura de PHP y tengo más de una línea. Capturo la fecha actual del sistema operativo y luego imprimo un mensaje. Y luego cierro la etiqueta de PHP. Cuando este archivo yo se lo envío al intérprete de PHP, ¿qué es lo que sucede? PHP empieza a analizar este archivo de texto. Cuando encuentra la
etiqueta de apertura de PHP, ¿qué es lo que hace? Carga esta variable en su memoria del intérprete. Luego cerramos la apertura que hicimos más arriba. Luego, como esto es texto plano, no hace nada con este texto plano. Simplemente lo deja ahí. Y luego, cuando se encuentra con esta sintaxis de apertura de PHP, ¿qué es lo que hace? Reemplaza el valor de la variable que tenemos más arriba, que ya está en la memoria esa variable, reemplaza con un valor, colocándole la palabra de echo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí más abajo, estamos haciendo lo mismo. Ingresamos al intérprete de PHP y PHP automáticamente reemplaza el valor de esa variable. Y al final, el resultado que nos da todo esto es un texto de PHP, es un texto de HTML, pero adentro hemos procesado con el intérprete de PHP, reemplazando variables, lo que nos genera el contenido dinámico. Ahora, si ejecutamos este script, vamos a visualizar qué sucede eso. Accedo al intérprete de PHP y le envío el nombre del archivo. Y lo que me pide aquí va a ser un texto HTML, pero si se dan cuenta, aquí en la variable o en la etiqueta de HTML input, lo que tengo el valor es I am Venture Capital. Si nos vamos al código, aquí en la parte de about, estoy reemplazando el valor que tiene esta variable. Y eso es lo que hace el intérprete de PHP. Ahora, claro que aquí podemos acceder a base de datos, consumir un servicio RESTful, podemos hacer diferentes cosas, pero estamos viendo una de las características que trae o que tiene PHP, que puede ser incrustado en código HTML. Dijimos que podemos realizar script para servidor en el lenguaje PHP y también podemos utilizar un script, pero en el equipo donde se encuentra en PHP. Vamos a enviarle, por ejemplo, aquí un parámetro. Con esta variable global podemos crear parámetros que nos introducen desde la consola. En este caso, le indico que el argumento 1 voy a capturar y reemplazo ese valor y le asigno a esta variable y me imprime un mensaje. Entonces, con los scripts de PHP podemos hacer script para un servidor, pero también podemos hacer script para una computadora personal. De manera que aquí podemos tener acceso a base de datos, podemos tener backup, podemos enviar email en lenguaje PHP. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente accedemos a este script que hemos escrito. Vamos a irnos a esa carpeta 01, listamos, simplemente ejecutamos, le decimos PHP 01 y este script recibe un argumento. En este caso recibe un nombre de usuario. Yo le puedo poner cualquier valor y le doy Enter y aquí me muestra un mensaje. Este es un ejemplo básico de un hola mundo, pero estamos viendo que en lenguaje PHP podemos realizar script, no simplemente hacer páginas web. Si tú quieres especializarte en lenguaje PHP, no solo estás limitado a hacer plataformas web, también puedes hacer script. Y haciendo script se pueden hacer muchas cosas. Es hasta donde llegue tu imaginación. PHP fue implementado en lenguaje C++ y eso nos da la ventaja que podemos acceder a funciones que trae el sistema operativo. Desde PHP podemos crear carpetas, eliminar carpetas, dar permiso a algunas carpetas y podemos hacer varias cosas. También si a este script le agregamos conexión a base de datos, le agregamos que consuma un servicio RESTful, también va a funcionar y sin acceder a una web o poner este código en un servidor Apache o Nginx. Simplemente ejecutamos
como si fuera un script de Unix o un script realizado en lenguaje Python. Ahora veamos un poco de los variables que trae PHP. La forma de manejar de PHP los strings difiere mucho en utilizar las comillas simples y las comillas dobles. Las comillas simples simplemente PHP no analiza el contenido que trae encerrado en comillas simples, pero en las comillas dobles sí analiza todo el contenido que tiene este string. Por ejemplo, en este contenido yo estoy incrustando, ¿qué estoy incrustando? Una variable. Y lo mismo aquí, edad y nombre están siendo incrustados ¿en dónde? En el string que trae comillas dobles. Entonces, PHP automáticamente, ¿qué es lo que hace? Reemplaza el valor de esas variables. El código equivalente de esto, ¿qué es lo que sería? Si no, para un programador que no conoce esto, lo típico sería concatenar toda esta cadena. Ya sabemos que a los programadores nos gusta poco concatenar cosas. Sería esto, name, y otra vez concatenamos. Y esto es una tarea un poco complicada. Y se hace un poco ilegible para algunos desarrolladores. Entonces, cuando tengas un tip importante, cuando tengas una variable en string que no necesites procesarlo, tienes que utilizar comillas simples. Pero si quieres que ese string sea procesado o es procesado por PHP, usa dobles. Es el tip para manejar cadenas en el lenguaje PHP. Ahora veamos algo interesante con los array. En los array nos dice que el lenguaje PHP utiliza una colección. Nosotros estamos acostumbrados en lenguajes como Java, como Python, otros lenguajes que manejan los array. En este caso, para PHP, un array es una colección que utiliza ¿qué? Clave valor. En este caso tenemos nombre, es la clave, y valor es el valor que le estoy asignando en este caso. Y puede ser de cualquier tipo. Tenemos aquí, por ejemplo, un string y aquí tenemos un número. Lo mismo aquí abajo. Tenemos una variable que es de tipo array. Los arrays se pueden declarar con la palabra reservada array y paréntesis, y también podemos definirlo con los corchetes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí vemos que está utilizando clave valor y dijimos que un array en PHP es una colección de datos, un diccionario de datos clave valor. Pero aquí estamos viendo que no le estamos asignando la clave, pero sí tiene valores. PHP automáticamente le va a asignar a estos valores una clave. En este caso, azul va a valer 0. Va a valer 0. Esto el lenguaje de programación lo hace automáticamente. Y rojo va a valer 1. Esto lo hace PHP automáticamente cuando no le asignamos lo que es la clave. Entonces, la forma de manejar array de PHP es diferente. Si ejecutamos este archivo, vamos a tener dos resultados interesantes, lo que les comentaba. Esto lo tenemos en la carpeta 02. 02 y vamos a ver qué se llama array. Entonces le digo PHP 02 array. Mi primer array, claro que me imprime clave valor, pero como les comenté, si no le pones clave valor, PHP automáticamente le asigna una clave. En este caso le asigna 0, 1, 2, 3, 4. Y si es, por ejemplo, es la clave 3, no es un número, no es un string, sino que es un array. Es posible hacer esto.
podemos ver el código que aquí estoy asignándole el array de aquí arriba. Entonces, a tomarlo en cuenta de cómo maneja PHP los array. En este caso, un array para PHP es una colección de datos que se lo maneja utilizando clave valor. Ahora, en las nuevas versiones de PHP, lo que me gusta es que podemos asignar tipo de dato. Cuando no teníamos esta funcionalidad, lo que hacíamos es para definir que una variable sea de tipo entero, era utilizando una función especial del lenguaje de programación. ¿Y cómo obteníamos el tipo de datos que tenía esa variable? Era utilizando una función. Y luego también teníamos validadores, si era un entero, si era un string, todo eso. Pero esto ya no está en uso en las nuevas versiones de PHP. ¿Por qué? Porque me permite que definir el tipo de dato que va a ser esa variable. En este caso, por ejemplo, a nombre le pongo que va a ser de tipo string, apellidos de tipo string, peso de tipo float, booleano. En las funciones también puedo definir el tipo de dato como en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos de tipado estático. Otra cosa interesante que sucede es al comparar valores. Al ser PHP un tipo dinámico, ¿qué es lo que sucede? Aquí a mi variable num1, cuando yo le asigno el valor de 13, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente esta variable va a ser de tipo entero. Y mi variable num2 va a ser de tipo string. Ahora, si yo quiero comparar en todo mi proyecto esos valores, puedo utilizar 2 caracteres de igualdad o 3 caracteres de igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo utilizo 2 caracteres de igualdad, simplemente me compara que los valores sean iguales. En cambio, cuando yo utilizo 3 caracteres de igualdad, no solo me compara que las dos variables tengan el mismo valor, sino también tengan el mismo tipo de dato. Eso es importante. Por ejemplo, si tú quieres sumar dos números, vas a querer que esos números sean del mismo tipo de dato. O puedes utilizarlo para comparar o para validar algunas cosas. Pero es importante conocer eso. Que cuando utilizas 2 caracteres de igualdad, solo te compara que las dos variables tengan el mismo valor. Pero si utilizamos 3, compara que además que tengan el mismo valor, sean el mismo tipo de dato. Eso es importante. Ahora, si se dan cuenta que PHP tiene sus características bien especiales y elementales para poder nosotros utilizarlo y programar de una forma responsable. Porque no solo es conocer estructuras de control y empezar a escribir código. El código que escribimos tiene que estar fundamentado. Cada línea que tú escribes tiene que estar fundamentado de por qué estás utilizando ese método, esa función, esa comparación de igualdad, ese tipo de dato, todo aquello. Entonces vamos a continuar con el avance. Quise un poco recordar porque estamos con algunos alumnos nuevos que se unieron a este curso para aprender un poco lo que es el lenguaje de PHP. Vamos a continuar ahora con lo que nos quedamos. Vamos a configurar lo que es el archivo php.ini. ¿Para qué nos sirve esto? El archivo php.ini nos sirve para configurar el intérprete de PHP. En este caso, el día de ayer habilitamos lo que es el modo de desarrollo de línea de comandos. ¿Para qué? Para tenerlo en modo de desarrollo, para que nos muestre los errores, los warnings, se generen log, diferentes cosas. También el intérprete de PHP podemos configurarlo ¿para qué? Para que trabaje con Apache, porque Apache está íntimamente relacionado con PHP. Entonces, también si vamos a utilizar lo que es
Apache para programar en PHP, hay que activar el modo de desarrollo de PHP. Es simplemente seguir estos pasos. Renombrar el archivo donde tenemos el PHP ini y luego copiar el archivo de configuración de development. Lo mismo pasa con interfaces CGI. Tenemos que habilitar el modo de desarrollo para poder programar y nos muestre todos los errores que estamos cometiendo. Por ejemplo, a veces definir el valor de una variable y no la estamos utilizando en todo nuestro código. Y en este caso, si tenemos activado el modo de desarrollo, PHP nos informa de eso. Nos dice, ¿sabes? Esta variable no está siendo utilizada. O esta variable tiene nulo. Esta variable no has inicializado o no está inicializado con un valor y tiene el valor de nulo. Y cuando lo estés utilizando más abajo, puede que te genere algún error. Todo eso nos informa gracias a ¿qué? A estas configuraciones. Hay todo como les diría, hay todo un curso para poder configurar el intérprete de PHP, porque hay diferentes variables, diferentes cosas. El intérprete es una máquina que procesa los archivos de PHP que nosotros programamos. Entonces, es un poco complicado profundizar más en lo que es la configuración del intérprete de PHP. Lo mismo sucede con el intérprete de Java. Si, por ejemplo, la mayoría de ustedes tal vez ha programado Java, ha instalado el intérprete de Java, la Java Virtual Machine, y no ha configurado nada más. Pero si tu aplicación de Java quieres desplegarlo en un servidor, hay toda una especialidad solo para configurar la máquina virtual de Java. Es todo un módulo para especializarte, configurar, parametrizar, para que sea más rápido, que sea más seguro. Lo mismo pasa con el archivo PHP ini, porque estamos configurando el intérprete. De manera que tal vez si configuramos algunos parámetros, nuestro intérprete sea un poco más seguro, más rápido, haga caché algunas cosas, diferentes cosas. En PHP 8 está más personalizado el intérprete, porque el intérprete está optimizado. Entonces, les dejo de tarea un poco curiosear o ver los archivos de configuración del intérprete. Vamos a pasar con lo que es, por ejemplo, podemos ver diferente información del intérprete de PHP. Podemos ver la información, podemos ver algunos parámetros y podemos indicarle qué archivo php.ini va a tomar para configurar el intérprete de PHP. Podemos hacer eso. Porque aquí arriba tenemos específicamente, por ejemplo, aquí estamos para la línea de comandos. Para la línea de comandos, aquí tenemos para el servidor de Apache y aquí tenemos cuando estemos utilizando CGI. Pero podemos decirle que en vez de hacer todas estas configuraciones, tener un solo archivo de configuración y le indicamos de esta manera. Ponemos php-c y le indicamos en dónde se encuentra nuestro archivo php.ini. También podemos ver información de nuestro archivo php.ini y ver diferentes cosas. Como les digo, configurar el intérprete de un lenguaje de programación es toda una especialidad, porque hay que ver diferentes cosas. Pero es bueno que ustedes lo conozcan y ya tengan una nueva visión cuando estén desarrollando páginas web con PHP. Ahora, en nuestros proyectos nosotros vamos a trabajar siempre con múltiples archivos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que importar o incluir estos archivos de PHP. En PHP tenemos dos formas de incluir archivos PHP. Tenemos la palabra reservada include y la palabra reservada require. Entonces, cuando utilizamos la palabra include para importar o utilizar un archivo de PHP, simplemente ese archivo se evalúa.
pero si no encuentra este archivo, solo nos muestra un mensaje de warning y el script de PHP continúa, no se detiene. Pero si nosotros utilizamos la palabra require, ¿qué es lo que pasa? Se detiene el script. Sucede algo interesante con lo que es el intérprete de PHP y de lo que es programación web. Cuando tú haces una petición, a una página web que está escrita en PHP, se crea un hilo. Se crea un hilo, se ejecuta todas las funciones, todo lo que has solicitado, y luego si esa petición que tú haces tiene algún error, puede que se detenga la ejecución de todo eso. Ahora también tenemos la forma de incluir con otras palabras reservadas con include one y require one. ¿Qué es lo que sucede con esto? Solo se incluye una sola vez. No olvidemos que tenemos el intérprete de PHP. Aquí en el intérprete de PHP, cuando tú ejecutas o llamas a un archivo de PHP, ese archivo de PHP, ¿qué es lo que va a hacer? El archivo de PHP va a ser ejecutado, y si este archivo PHP necesita de otros archivos, si el archivo de PHP necesita otros archivos, lo va a llamar con require o con include. Y si en diferentes archivos tú estás utilizando varias llamadas a esos archivos, el intérprete lo va a cargar varias veces. Para que no lo cargue varias veces, utilizamos lo que es la sintaxis de incluirlo una sola vez. Si lo incluimos una sola vez en los restos de código de PHP que tengamos, PHP, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo un archivo llamado index, pero yo quiero incluir un archivo llamado persona PHP. Entonces, ¿qué es lo que hace? El intérprete de PHP va a cargar el archivo PHP persona. Y luego, ¿qué es lo que hago? Y si llamo a otra función y esa función también está utilizando el archivo persona.php, otra vez lo va a cargar. Y así puede cargar el archivo persona.php varias veces en una sola petición, lo que sobrecargamos al intérprete de PHP. Para que no suceda eso, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la sintaxis que nos da PHP, que es incluirlo una sola vez o requerirlo una sola vez. De manera que aquí yo llamo a la URL, por ejemplo, nucleolinux.org.com. Llamo aquí nucleolinux.php, llama al archivo persona, PHP. Entonces, si aquí le digo que lo incluya una sola vez, lo va a incluir una sola vez. Y va a procesar todo esto y me va a retornar un resultado, ya sea una vista en HTML o va a generar tal vez algún reporte o algo. Entonces, como les digo, conocer cómo funciona el intérprete de PHP es una tarea obligada cuando vamos a programar PHP. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hacemos una petición, aquí ocurre todo, procesamos todo y respondemos. En aplicaciones normales como Java, C++ o Delphi, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un solo programa funcionando y ese programa lo abrimos, por ejemplo, el navegador lo abrimos y empezamos a utilizar todo. Pero ¿qué es lo que pasa con PHP? Una vez que hacemos una petición, se procesa, se ejecuta, te retorna un resultado y ese hilo o ese proceso ya murió, ya no está funcionando. Cuando le haces una petición, otra vez va a cargar
todos los archivos, va a cargar todos los archivos que necesita para procesar o que necesitan la función o el código que tienes aquí adentro y te va a retornar un resultado y luego todas esas variables, esas funciones que se cargaron van a dejar de existir. Entonces, por eso es importante que saber cuándo incluirlo una sola vez, un archivo PHP que vas a utilizar o incluirlo varias veces. Todo depende de cómo o cuál sea tu caso de estudio. Ahora veámoslo en un ejemplo para que se entienda un poco mejor, porque la parte teórica es un poco compleja y en lugar de eso vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un archivo llamado index.php. Tengo un archivo llamado anuncios y tengo un archivo llamado persona. Un archivo persona que es una clase con tipo de dato. Y simplemente aquí estoy sobreescribiendo la función o el método toString. En varios lenguajes de programación, seguramente ustedes han utilizado el método o sobrescrito el método toString, que nos sirve para imprimir el valor o los atributos que tiene una clase y queremos mostrarlo al usuario cuando queramos imprimir todo esto. Y es una clase común y corriente con un constructor que inicializa las variables. Nada más, una clase como en cualquier otro lenguaje de programación. Ahora, aquí simplemente tengo una variable que se llama anuncios.php. ¿Y qué es lo que hago aquí? A esta variable le estoy asignando un valor. No tengo nada más. Entonces, desde mi archivo index.php, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le digo requiere. Voy a requerir el archivo persona.php. Como ya lo he requerido, ya puedo utilizar todo lo que trae este archivo .php. En este caso, esta clase o este archivo .php solo tiene una clase, no tiene nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Me declaro una variable de tipo persona y creo el constructor o llamo al constructor. Y aquí abajo, ¿qué es lo que tengo? Simplemente tengo código HTML. Tengo código HTML, pero ¿qué es lo que dijimos? Podemos incrustar en código HTML código PHP. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo típico que vemos en las páginas web. Abrimos una página web y hay una sección del archivo o de la página web que tiene anuncios. Esos anuncios son dinámicos, pero muchas veces vemos que esa parte donde sale el anuncio está desactivado o te sale página no encontrada o algo así. En este caso, eso es lo que tengo. Vamos a ejecutar este archivo. Vamos a ejecutar este archivo y simplemente voy a ver en qué carpeta está. Estamos en la carpeta 04. Voy a limpiar mi consola. Le digo cd 2.04. ¿Y qué se llama mi archivo? Mi archivo se llama index. Le digo php index.php. Ejecuto este archivo y veamos qué es lo que nos sale. Vamos a mostrar aquí un poco. Aquí tengo la palabra llamada hago apertura de etiqueta de PHP para importar este contenido. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tengo es la etiqueta de cierre. Ahora, si aquí yo le pongo otro valor, por ejemplo, le pongo un número, quiere decir, cuando utilizo requiere, me va a generar un error. ¿Qué es lo que te dice el intérprete de PHP? Que cuando tú utilizas requiere, sí o sí, ese archivo debe existir. Si no existe ese archivo, ¿qué es lo que hace? El script se detiene ahí, no te va a mostrar nada, o te va a mostrar hasta donde pudo ejecutar.
Sabemos que este archivo no existe. Ahora ejecutémoslo otra vez. Le damos limpiar y le damos php.index y me genera un error. Si se dan cuenta, me ha generado todo el HTML, pero una vez que ha llegado a la parte de requiere anuncios 46.php, se ha detenido. Entonces, esa es la diferencia de utilizar requiere. Cuando utilizas requiere, sí o sí, ese archivo de PHP tiene que existir, porque si no existe, se te va a cortar la ejecución de tu código. Se va a cortar y ¿qué es lo que te va a salir? Te va a salir un montón de errores. Pero ¿qué es lo que pasa si tú utilizas en vez de requiere, utilizas include? Si tú utilizas include, ¿qué te dice? Te va a mostrar un warning, pero te va a dejar continuar con la ejecución del archivo. Si yo pongo include, te va a mostrar simplemente un warning, pero el intérprete de PHP va a ejecutar todo este contenido. Todo este contenido lo va a ejecutar. Entonces ejecutemos otra vez esto. Y si se dan cuenta, me ha ejecutado todo. Pero en la sección donde tenía que mostrar algo, simplemente me ha mostrado un warning que me dice que el archivo no existe. Pero ha procesado de todas maneras mi archivo o el código que tengo en ese archivo .php. Entonces, esa es la diferencia de utilizar requiere o include. En el include, por ejemplo, la parte de anuncios, a veces puede que no tengamos conexión a la parte de anuncios, o sea, cualquier caso de estudio que tengamos, hay que pensarlo bien. Si vamos a utilizar requiere o include. El include no va a matar nuestro proceso de PHP, pero requiere sí lo interrumpe. Solo se ejecuta hasta un cierto lugar de PHP. Entonces, esa es la diferencia importante que tenemos que conocer cuando programamos en PHP. Ahora ya hemos visto mucha consola, pero en la consola podemos ver que nos muestra errores y todo eso. Pero utilicemos lo que es el servidor de pruebas que trae PHP. A partir de la versión 7, PHP nos da un pequeño servidor para realizar pruebas sin necesidad de tener Apache instalado o Nginx. En este caso simplemente decimos php-s mayúscula, le decimos localhost, 2 puntos, le damos un puerto, luego le pasamos el parámetro -t y le indicamos qué carpeta queremos que sea la carpeta raíz donde se ejecute el servidor de pruebas de PHP. En este caso, quiero que la carpeta donde yo estoy ubicado sea la que utilice el servidor de pruebas de PHP. Entonces, simplemente le damos Enter y nos vamos a la URL localhost 8080. Le doy localhost 8080. Voy a abrir mi navegador, me creo una pestaña y aquí podemos ver el código, ya el código HTML. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Estoy utilizando include y el include ha fallado, pero si yo lo cambio por requiere, me va a mostrar un error más, ¿cómo les diría? Un error más feo y se va a detener el script. Guardo, otra vez me voy al servidor de pruebas, lo refresco y tenemos aquí no nos muestra nada, nos muestra un warning y un error fatal. Todo esto nos muestra gracias a ¿qué? Gracias a que nosotros hemos habilitado el modo development en nuestro intérprete de PHP. Nos muestra más errores, más warning
cuando tenemos el modo development activado en el intérprete de PHP. Si no tenemos activado el modo development en el intérprete de PHP, nos va a mostrar pocos errores. Pero como estamos en la etapa de desarrollo de software, queremos que todos los errores, poder verlos, ¿para qué? Para solucionarlos, arreglarlos y ver dónde estamos fallando. Ahora mostremos la ejecución correcta. Simplemente es borrar todo esto y ejecutarlo para que no nos muestre ningún error. Y tenemos aquí que no nos muestra ningún error y está importando correctamente todo lo que tenemos, todo el código que tenemos en la parte de anuncios. Entonces, esa es la diferencia de requiere e incluye. Entonces, es importante conocer eso. Cuando utilizas requiere, el archivo sí o sí tiene que existir. Si no existe, tu código, por ejemplo, se va a morir o se va a detener, como utilizamos ese concepto. Pero si utilizas include, te va a mostrar un simple warning y se va a ejecutar tu archivo PHP. Vamos a pasar con otro ejemplo. Vamos a avanzar con el contenido. Vamos a ver un poco ámbito de una variable. Para conocer el ámbito de una variable hay que conocer muchas cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que el ámbito de una variable es el contexto dentro del que la variable está definida. La mayor parte de las variables de PHP solo tienen un ámbito simple. El ámbito simple solo también abarca los ficheros incluidos y los ficheros requeridos. Entonces, esto vamos a verlo en algo más práctico para poder entenderlo. Ahora, antes de eso, quiero otra vez comentarles. Vamos a tomar nuestro ejemplo de requiere, donde hemos utilizado 3 archivos PHP. Tengo 3 archivos PHP. Tengo index, anuncios y la clase persona. Cuando yo hago una petición a index, ¿qué es lo que sucede? Entro aquí index. Este es el intérprete de PHP. Como index requiere el archivo anuncios, ¿qué es lo que hace? Va a llamar el archivo anuncios y lo va a cargar, ¿dónde? Lo va a cargar a la memoria del intérprete. Y luego también, ¿qué es lo que hace? En index estoy requiriendo también anuncios. Entonces, anuncios.php, una vez que llega a esa línea de código, ¿qué es lo que va a hacer? El intérprete va a llamar a ese archivo anuncios.php, lo va a cargar también en la memoria. Y una vez que tiene todo en la memoria, empieza a procesar las líneas de código que tenemos. Una vez que las procesa, nos retorna un resultado. Y luego, ¿qué les comenté? Toda la petición ha muerto. No existen más. Todo lo que se cargó a memoria ya no existe. Una vez que esto te ha retornado un valor, ya no existe. Ya no tiene un estado. Entonces, ¿qué es lo que me dice? El ámbito de una variable. El ámbito de una variable me dice que también abarca los ficheros incluidos y requeridos. En este caso yo, en este archivo index, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo anuncios.php. Vamos a ponerle aquí include. Y luego también tengo aquí requiere y tengo include. En requiere tengo una clase llamada persona, nada más. Y en anuncios tengo una variable llamada anuncios. Entonces, yo llamo al intérprete de PHP, ya sea en una plataforma web o desde consola, como lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hace? Llamo a index. ¿Qué es lo que hace index? Primero dice requiero a persona.php. Entonces, el intérprete va a buscar el archivo
el archivo persona.php. Voy a persona.php, lo cargo a memoria, todo lo que tenga persona.php. En este caso, persona.php simplemente, ¿qué es lo que tiene? Tiene una clase, no tiene nada más. Entonces, continúo con la ejecución y como es texto plano de HTML, no hago nada. El intérprete se sitúa en la etiqueta de apertura de PHP y aquí encuentra ¿qué? Encuentra un include, inclusions.php. Entonces, ¿qué es lo que hace? El intérprete va a acceder a ¿qué? Le dice include anuncios.php. Me cargo ese archivo y ¿qué es lo que hago? Lo cargo a la memoria todo lo que trae ese archivo. En este caso, ese archivo simplemente trae una variable llamada anuncios. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ámbito de una variable? Ya tengo cargado ¿qué? Persona.php, que tiene la definición de una clase. Tengo cargado anuncio.php, que tiene simplemente una variable. Esas variables pueden ser accedidas desde el archivo index.php. Ese es el ámbito de las variables. A eso conocemos como ámbito de las variables. Por eso que nos dice que en PHP las variables tienen un ámbito simple. Pero el ámbito de las variables también incluye ¿qué? También abarca ¿qué? Los ficheros incluidos y los ficheros requeridos. En este caso, a partir de index, yo puedo utilizar las variables que trae ¿qué? Las variables que trae persona y las variables que trae anuncios. A eso llamamos ¿con qué? Con el ámbito de una variable. No necesito yo, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que importar la función, las variables de una forma en específico. En este caso no es necesario. En este caso simplemente basta con llamar a esa variable o a esa función y ya vamos a tener acceso a ese valor. ¿Por qué? Porque el intérprete de PHP trabaja de esa forma. Por ejemplo, aquí puse anuncios y según todos los conceptos que trae el intérprete de PHP y cómo trabaja, nos dice eso. A partir de index, tú vas a tener acceso a todas las variables, funciones que estés requiriendo o incluyendo, sin necesidad de hacer una importación especial. PHP se va a encargar de eso. Entonces, a eso llamamos el ámbito de una variable. Y podemos utilizar este concepto para hacer un código más limpio. Por ejemplo, aquí en persona podemos tener también otra variable. Podemos tener otra variable, podemos tener otros métodos, simplemente tener funciones y a esas funciones llamarlas desde index.php. Y no olvidemos que aquí en index.php, en un código HTML, estamos incrustando el código PHP para mostrar un resultado, unos datos. Entonces, este concepto lo vamos a ver o lo vamos a utilizar más cuando estemos haciendo lo que es la arquitectura MVC. Porque no olvidemos que en el modelo, en el controlador y en la vista, ese código tiene que estar bien definido y bien especificado. No podemos mezclar código. Mezclar código en este archivo index donde yo tengo HTML, por ejemplo, no puedo hacer una conexión a base de datos. Eso es malo. Y lo mismo aquí en mi parte del modelo, no puedo estar accediendo al controlador o accediendo a la vista. No puedo hacer esto. Pero como ya tengo y ya sé cómo trabaja PHP, el ámbito de una variable, simplemente tengo que importar los archivos .php con requiere include. Y cuando yo
algo requiere o el include, ya voy a tener acceso a todas las variables que estén en ese archivo, ya sea en el archivo persona o en el archivo anuncios PHP, como lo estamos viendo. Ahora esto lo tenemos cargado en el servidor de prueba. Y aquí ya nos muestra que soy un anuncio y estoy en oferta. Esto lo saqué de un comercial. Entonces, estamos viendo que los conceptos sí se aplican. Por ejemplo, aquí simplemente he incluido lo que es el archivo anuncios. Y aquí estoy utilizando esa variable, porque esa variable ya ha sido cargada. Ahora, si en anuncios yo tengo un método o una función, también puedo utilizarlo aquí. Si yo aquí me declaro una función simple, a ver, vamos a copiar y pegar rápidamente. Vamos a hacer un script. Esta función es la que está buscando. Simplemente tenemos que tener la función. Nos vamos a anuncios. Pegamos el código, la función sumar. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Me retorna un valor. Me voy a index y puedo hacer el código aquí o más abajo. Eso es indiferente. Aquí abajo vamos a poner suma, sumar y le pasamos valores. Y ponemos punto y coma y esto queremos imprimirlo. Le decimos echo. Echo.sumar. Ahora, si refrescamos nuestro navegador, vamos a ver que estamos accediendo a esa variable, que aquí nos da 27. Simplemente aquí podemos hacer ¿qué? Podemos hacer saltos de líneas, colocarlo en un HTML, ya eso es cuestión del frontend, pero estamos viendo que sí se aplica los conceptos. Que a partir de este archivo yo voy a tener acceso a todas las funciones, las clases, las variables que tengan los archivos que yo requiera o que yo incluya. Entonces, este concepto es importante, lo vamos a ver más a fondo cuando hagamos la arquitectura MVC y vamos a ver que vamos a hacer un código limpio, entendible, pero tenemos que conocer estos conceptos. El ámbito de una variable, cuando utilizamos requiere o cuando utilizamos incluye. Esas cosas son conceptuales. El código tú lo puedes ver, pero al verlo, puede que si vienes de un lenguaje de programación orientada a objetos como Java, como C++, no puedas entenderlo. ¿Por qué? Porque PHP tiene su filosofía, el ámbito de variables, cómo importas, cómo requieres otros archivos para poder utilizarlo. Entonces, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y nos vemos a las 9:05 para continuar con la clase. Y como les digo siempre, el código lo vamos a subir, lo vamos a compartir, lo mismo la diapositiva, para que ustedes practiquen y puedan aprender un poco más de lo que es el lenguaje PHP. Entonces los veo de aquí a 10 minutos. De acá a 10 minutos continuamos y vayan a tomar agua, yo voy a hacer lo mismo, o un refresco, o lo que sea. Entonces los veo de acá a 10 minutos. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan todos? Ok, vamos a continuar con estas cosas interesantes que tiene PHP y espero que les esté gustando el curso a todos, porque lo que tenemos que hacer es disfrutar desarrollando plataformas web, páginas web, y con estos conocimientos la forma de programar en PHP se hace un poco más divertida e interesante. ¿Por qué? Porque cada línea que escribimos tenemos que pensar muy bien por qué estamos escribiendo esta línea, por qué estamos utilizando requiere, incluye. Por ejemplo, con el concepto, con el ámbito de una variable que tiene,
también nos hace pensar un poquito más y tal vez podemos hacer código un poco más interesante. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es el ámbito de una variable. Por ejemplo, aquí en mi carpeta yo tengo una aplicación, tengo 3 carpetas, tengo una carpeta llamada app, una carpeta llamada template y una carpeta llamada utils. En mi carpeta app tengo una carpeta llamada almacén donde tengo modelo vista controlador y en el modelo simplemente tengo una función que me retorna un resultado. En mi carpeta de ventas tengo en la carpeta controlador un archivo que está llamando, por ejemplo, miren, está llamando ¿a quién? Al contenido que yo tengo en mi carpeta almacén, modelo, almacén.php. Estoy utilizando esa función. ¿Por qué? Porque el ámbito de una variable me dice, cuando tú usas requiere o incluye, puedes acceder a las funciones, a las variables que trae esa clase. Entonces, lo que tengo aquí es eso. Estoy utilizando una función que está ubicada en mi clase almacén.php y simplemente me retorna un valor. Y aquí en el archivo cventas.php también tengo una variable llamada controller. Este simplemente es un array. Un array es un diccionario de clave valor, como les indicaba. Entonces tengo acá, le asigno un valor a este array. Ahora tengo en mi carpeta templates, simplemente tengo código HTML. Código HTML, pero adentro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrustando código PHP. Si podemos ver acá, tengo la apertura de la etiqueta de PHP y tengo el nombre de la variable a la que quiero acceder y esa variable me va a imprimir un valor. Tengo la variable llamada database, por ejemplo, tengo aquí ventas controller, controller, ¿dónde está ubicado? Ventas controller lo tengo en mi archivo llamado ventas controller. Veamos un poco más. Tengo también la variable llamada almacén model. Veamos dónde está almacén model. Lo tengo aquí en mi archivo llamado almacén.php. Y en mi layout, ¿qué más tengo? Estoy requiriendo, por ejemplo, un archivo llamado config. Nos vamos a la carpeta útil y aquí tengo una carpeta, tengo llamada, estoy declarándome aquí lo que es una constante, no está haciendo nada, pero tengo aquí una variable llamada database, que es un array, que tiene un valor llamado hola mundo de DNI. Pongámosle, copiemos esto, peguémoslo acá. Lo guardo y tengo aquí una carpeta llamada helper. Esa carpeta helper simplemente tiene una función, pero aquí estoy haciendo algo interesante. Primero, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy extrayendo unas variables y luego estoy llamando a mi archivo layout.php. En layout.php, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy accediendo a unas variables que yo tengo, a mi variable almacén, ventas, y aquí estoy accediendo, por ejemplo, a una constante. En PHP podemos declarar constantes. Hay diferentes métodos de declarar constantes, pero a mí personalmente me gusta la sintaxis que trae esta, define, definir. Pongo el nombre de la constante y un valor. Entonces, también estoy accediendo a layout. Estoy accediendo desde layout al valor que trae esa variable. Entonces, veamos en index. ¿Qué es lo que dijimos? Tenemos el intérprete de PHP. Yo voy a llamar al archivo index.php. Y aquí desde index.php, ¿qué es lo que hago? Estoy diciendo que voy a requerir el archivo llamado helpers.php.
helpers.php, ¿qué es lo que tiene? Simplemente tiene una función llamada view. Y adentro de esta función estoy llamando a un método y también estoy requiriendo otro archivo de PHP, digamos con el código. Y luego adentro de esta función estoy incluyendo ¿qué? Estoy incluyendo mi archivo llamado ventas controller cventas.php, y lo que tengo en ese archivo simplemente es la variable almacén y la variable ventas. Y luego, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es simplemente utilizar una función llamada compact. ¿Qué es lo que hace compact? Compact lo que hace es cargar en la memoria del intérprete estas variables, de manera que puedan ser accedidas de una forma rápida. Veamos otra vez a nuestro gráfico del intérprete de PHP. Como les comentaba, una vez que yo llamo a index.php, index.php empieza a llamar al resto de los archivos. Llama al resto de los archivos y en el intérprete se cargan ¿qué? Se cargan las variables, las funciones, todo aquello. Y no olvidemos que todas las funciones se cargan en una tabla. Y esa tabla puede tener 1000 funciones y las 1000 funciones se van a cargar. Y cuando tú quieras acceder a una función en específico o a una variable, vamos a tener también otra tabla de variables que también puede tener incluso 1000 variables. Si estamos utilizando 1000 variables, esas 1000 variables van a estar en una tabla para que puedan ser accedidos y posteriormente utilizados. Pero ¿qué es lo que hace Compact? Compact te crea otra tabla o un sector de la memoria en el intérprete de PHP. ¿Para qué? Para que pueda ser accedido de una manera rápida. No me voy a poner a buscar en toda mi tabla de variables que yo tengo, porque llamo a mi archivo index.php. Index.php ha cargado alrededor de 5 archivos. Veamos a ver, tenemos 5 archivos. Esos 5 archivos tienen variables, funciones, tienen mucho código. Entonces, ¿por qué yo uso Compact? Uso Compact ¿para qué? Para tener un área de memoria para que yo pueda acceder de una manera rápida al valor que tienen esas variables. Uso Compact y automáticamente Compact, ¿qué es lo que hace? Reserva un sector, un área de la memoria del intérprete de PHP para que yo pueda acceder de una manera rápida. Entonces, ya no voy a buscar en mi tabla de variables. Tal vez en esa tabla de variables, como he cargado 5 archivos, tenga 100 variables. Y no me voy a poner a buscar en toda esa tabla. Lo mismo en mi tabla de funciones. No me voy a poner a buscar en todas esas, porque la búsqueda del valor que tiene esa variable pueden ser varios segundos. Pero si yo utilizo la función compact, voy a tener un área más pequeña para buscar el valor de una variable. Entonces, por eso estoy utilizando compact. Estoy utilizando compact. Entonces, como yo utilizo compact, ¿qué es lo que le digo? Cargame la variable almacén y la variable ventas, cargalo ¿a dónde? A un área de memoria donde yo pueda acceder a esas variables de una manera rápida. Entonces, hago eso. ¿Y cómo yo sé que tengo estas variables? Almacén y ventas. Porque si se dan cuenta aquí, en ningún lugar yo tengo el valor de esas variables. Tengo esas variables gracias a ¿qué? Al concepto del ámbito de una variable. Porque cuando yo estoy incluyendo o requiriendo archivos PHP, desde esta función, adentro de esta función, yo tengo acceso a esas variables o a esas funciones. Por ejemplo, aquí en ventas.php, yo tengo la variable llamada almacén y también la variable llamada ventas. Ventas y almacén, esas variables las tengo en este archivo.
De manera que yo, adentro de esta función, puedo llamar a esas variables. Por eso que le digo almacén y ventas. Y esto lo estoy cargando en una memoria de acceso rápido, con la función llamada compact. Entonces, y aquí estoy llamando a una función llamada view. La función la tengo ¿dónde? En mi archivo llamado helpers.php. Entonces, helpers.php tiene el código de esa función. Como yo aquí ya tengo estas variables cargadas en una memoria de acceso rápido, simplemente estoy llamando a mi función view. Veamos qué es lo que tiene la función view. Vamos a ver esto, está en helpers. Ahora, ¿cómo yo extraigo las variables? Porque con compact he cargado mis variables a una memoria del intérprete para que yo pueda acceder a esas variables de una forma rápida. ¿Cómo yo accedo a esas variables? Tenemos la función llamada extract. Extract, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer esas variables con sus nombres y sus valores, lo va a traer ¿a dónde? Al ámbito de esta función. Adentro de esta función, yo puedo utilizar esas variables. Puedo utilizar almacén y puedo utilizar el valor de variable, el valor de ventas y el valor de almacén. Entonces, como yo tengo aquí en helpers, estoy adentro de una función. Yo aquí tengo acceso a ¿qué? A la variable almacén y a la variable ventas. Ahora aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy requiriendo un archivo llamado layout.php. ¿Y qué es lo que dice? En layout.php, ¿qué es lo que tengo? Simplemente tengo código HTML. Pero ¿qué es lo que me dice el ámbito de una variable en PHP? Que cuando tú requieres o incluyes, tienes acceso a esas variables. En este caso, adentro de esta función, como yo estoy utilizando extra para traerme las variables desde memoria y también estoy utilizando requiere, desde requiere yo tengo acceso a ¿qué? A mi variable ventas y a mi variable almacén. De manera que en layout no necesito importarlo otra vez. Por eso que en layout directamente estoy utilizando mis variables llamadas almacén, ventas y también database y view. ¿Por qué tengo acceso a view y a database? Porque aquí, si se dan cuenta, aquí arriba estoy llamando a un archivo llamado config. Como me estoy requiriendo este archivo y adentro del archivo config yo tengo mi constante view y mi variable database, tengo acceso a esas variables y lo estoy mostrando en una etiqueta de HTML. Entonces, el concepto del ámbito de una variable es algo que nos ayuda a generar código PHP de una forma más interesante y un código limpio. Porque seguramente para hacer esto, han visto en internet código un poco sucio. El código sucio hace que no podamos entender lo que quiere hacer. En este caso, como conocemos el ámbito de una variable, cuando conocemos que con requiere sí o sí ese archivo debe existir. Si no existe ese archivo, nos va a generar un error. Pero si utilizamos include, la ejecución va a continuar, pero nos va a mostrar unos warnings. Ahora ejecutemos este archivo. Si ejecutamos este archivo, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo declarada una función y aquí abajo estoy llamando a esa función. Nada más. Vamos a ejecutarlo en nuestro servidor de pruebas que tenemos. Simplemente llamamos al intérprete de PHP, ponemos -s, le decimos localhost
dos puntos, 8080, le decimos -t y le pasamos el directorio donde va a empezar a funcionar el servidor de pruebas que tiene PHP. Presionamos Enter. Vamos a darle cargar. Ya cargó y aquí podemos ver que estamos accediendo a esas variables. ¿Cómo estamos accediendo a esas variables? Con el concepto de ámbito de una variable. Estamos accediendo a almacén model.access, a venta.controller. También tenemos una constante llamada WhatsApp profile y tenemos db hola mundo. Entonces tenemos un código más limpio y más mantenible al mismo tiempo. Y podemos ir jugando con todos estos conceptos. Como les comentaba, llamamos al archivo index.php y el intérprete de PHP empieza a procesar ese archivo. Llamo a mi archivo cventas.php, helper.php, de acuerdo en el orden que se encuentre. Una vez que me cargo todos esos archivos, empiezo a cargar el nombre de las funciones, de las variables, los cargo en una tabla. Ahora, ¿por qué yo utilizo Compact? Porque Compact me va a crear ¿qué? Un área de memoria en el intérprete para que yo pueda acceder al valor de esas variables de una forma más rápida. ¿Y cómo accedo al valor de esas variables? Con la función reservada llamada extract. Porque con extract lo que yo hago, ¿qué? Obtengo el valor de esas variables. Me traigo a este contexto, a este ámbito. Y como extract y requiere están en el mismo ámbito, adentro de una función, desde el layout, yo puedo acceder a las variables que tengo aquí con extra. Por eso que puedo acceder a almacén y a venta sin necesidad de darle como parámetro a layout.php. Yo a layout.php en ningún momento le estoy pasando como parámetro la variable almacén ni la variable ventas. No le estoy pasando. Automáticamente, con el concepto de ámbito de una variable, puedo utilizar estas variables adentro de layout.php. Sé que esto es un poco complejo de entenderlo al principio, pero una vez que vayan haciendo un poco de práctica, un poco de ejercicio, lo van a entender más. De manera que vamos a escribir menos código. Al escribir menos código, tu código es más genérico. Escribes menos líneas y cuando toque mantener este código va a ser un poco más fácil. Más adelante vamos a ver que cuando hagamos modelo vista controlador, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a tener simplemente un layout con código HTML y adentro del HTML vamos a incrustar las variables que necesitemos nosotros mostrar en ese HTML. No vamos a ver código feo. Este es un código limpio. Incluso si puede desaparecer esta etiqueta, estas 3 líneas. Estoy utilizando estas 3 líneas simplemente porque necesito o quiero mostrar una constante llamada view y un valor llamada database. Solo por eso. En cambio, si tenemos una arquitectura MVC, esta sería la vista. Index sería el controlador. Y los modelos tal vez puede ser ventas y puede ser helpers. Tenemos los modelos, index es el controlador y desde el controlador le pasamos los valores a la vista. Y en este caso estamos haciendo eso. Aquí puede ver código para acceder a base de datos, a un web service. Una vez que tengamos todos esos valores, se lo pasamos a la vista. ¿Con qué? Con Compact. Con Compact hacemos eso. Y aquí simplemente en formato texto le pasamos el nombre de estas variables.
el intérprete de PHP automáticamente localiza esas variables y los carga en una memoria de acceso rápido. Entonces, yo lo paso a la vista y en la vista simplemente, ¿qué es lo que hago? En la vista tengo código HTML puro. Simplemente estoy incrustando un poco de código de PHP. Aquí la lógica en programación de PHP debería ser mínima. Entonces vemos que nuestro código es más limpio, está bajo una arquitectura MVC. Index sería el controlador, helpers tal vez sería el acceso a base de datos, cventas tal vez es acceso al modelo, y una vez que tenemos los datos o variables que queremos mostrar en nuestra vista, simplemente llamamos a una función. A esa función le pasamos que el nombre del archivo donde se encuentra nuestra vista. En este caso tenemos una sola, pero en las próximas clases vamos a tener más archivos vistas con HTML, y le pasamos los valores de las variables. Le pasamos los valores de las variables y en la vista tenemos un código súper limpio. El código súper limpio lo tenemos aquí. Es código HTML y nada más. Entonces, con algunos conceptos, como les decía, con requiere, con include, con el concepto de compact, estamos haciendo un código más entendible, más fácil, más mantenible. Y podemos ir jugando con este ejemplo. Ya estamos en un código PHP limpio, más escalable. Porque este código puede ser escalable. No estamos haciendo un código o repitiendo líneas de código. Pero este código, para escribirlo, para comprenderlo, necesitamos fundamentos teóricos. Y la primera clase y parte de esta segunda clase hemos dado esos fundamentos teóricos con algunos conceptos de cómo utilizar múltiples archivos en PHP, el ámbito de una variable, el intérprete, cómo funciona, cómo trabaja, que es importante, activar el modo de desarrollo de PHP, es importante. ¿Por qué? Porque así nos va a mostrar los errores. Todos los errores que ocurran lo vamos a ver, vamos a poder solucionarlos cuando estemos desarrollando este proyecto. Hemos visto que podemos utilizar tipos de datos en las clases, en las funciones, que eso me parece importante. Hemos visto la diferencia de utilizar 2 caracteres de igualdad o 3 caracteres. Y estas funciones ya están deprecadas, porque si ya tenemos la definición de tipo de datos, no necesitamos utilizar esto. Y vimos que un array es un mapa ordenado de clave-valor. Eso es importante conocerlo. Vimos la diferencia de comillas simples, comillas dobles. En comillas dobles, el contenido de ese string es analizada por el intérprete PHP, de manera que si en una variable que esté utilizando comillas dobles, tú puedes poner variables, también puedes poner funciones, y automáticamente PHP va a llamar a esa función o a esa variable y va a asignarle el valor que tenga eso, lo va a asignar en ese texto, de manera que no vas a necesitar concatenar los textos. Esto, la parte del ámbito de una variable, es necesario que lo practiquen, lo vean. A mí me costó un poco entenderlo porque es una forma diferente que trabaja PHP. ¿Por qué? Porque no solo hay que ver qué hace el código, sino también cómo está funcionando el intérprete de PHP. Y ya les dije, una vez que tú llamas a tu index.php, aquí empieza a llamar a todos los archivos que va a necesitar. Esos archivos pueden tener 100 variables, 200 variables. Esas variables se cargan en unas tablas. Igualmente las funciones. Ahora, utilizamos compact, ¿para qué?
para tener un área reducida de memoria para accederlo de una manera rápida, porque esas variables necesitamos mostrarlas en la vista. Y así la mostramos en la vista y no nos vamos a las tablas de las variables donde hay 100, 200 variables hasta buscarlos. Esa búsqueda puede ser milisegundos importantes. Por eso estamos utilizando Compact. Entonces, hemos separado lo que es la arquitectura MVC, modelo vista controlador, utilizando conceptos de ámbito de una variable. Ahora vamos a pasar a lo que ya es programación web. Hasta ahora simplemente hemos visto algunos conceptos de lo que es el lenguaje de programación, que se puede aplicar tanto para programas que son de tipo script o también programas que pueden ser de tipo web. Podemos hacer aplicaciones web en PHP. Para empezar a hacer aplicaciones web en PHP o en cualquier lenguaje de programación, necesitamos conocer el protocolo HTTP. ¿Por qué? Porque el protocolo HTTP es la manera en que se comunica el navegador web con el servidor web. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, los indios o los apaches se comunicaban por señales de humo. Estaban ubicadas dos personas en lugares un poco alejados y ¿qué es lo que hacían? Una persona empezaba a mandar una señal de humo y otra persona tal vez a esa señal y también le responde con otra señal de humo. En este caso, el humo, las formas que tenía el humo eran las formas de comunicarse de esas personas. En este caso, un navegador web hace lo mismo. Le envía una señal ¿a quién? Le envía una señal, una petición al servidor. Y el servidor tiene que saber entender el protocolo. En este caso, el protocolo, como les dice, se llama HTTP. Vamos a saltarnos un poco la parte teórica y vamos a ver qué es lo que tiene. Lo que tiene es que un texto. Esta es una petición que realiza el navegador web. Hace una petición de tipo GET, donde le da una URL y le dice qué protocolo está utilizando. Luego tiene otras etiquetas también. Toda esta información, toda la información va a viajar como un paquete único. Como un paquete único va a viajar y en el servidor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser procesado. Y el servidor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a responderle también con un protocolo que tiene un encabezado y tiene un cuerpo. Y en el cuerpo es donde está el contenido HTML. Le responde y así se empiezan a comunicar lo que es el cliente y el servidor. Podemos ver un poco más de detalle. Este curso no es de HTTP, así que vamos a avanzar un poco rápido y ustedes en su tiempo libre o si están apasionados por desarrollar páginas web, tienen que conocer este protocolo, porque este protocolo es la manera en que trabaja Node.js, la manera que trabaja Python, cualquier lenguaje de programación donde tú hagas o programes algo de web, está utilizando lo que es el protocolo. Y el protocolo es simplemente texto plano. Este texto plano es el que se envía. Desde PHP envías este texto plano desde el cliente o desde el servidor y empiezan a comunicarse. De manera que hay que conocer todo lo que trae este protocolo. Tenemos mensajes, métodos de petición, código de respuesta, cabeceras. Este protocolo está bien estructurado. Por ejemplo, tenemos una línea inicial del mensaje. Podemos decirle get. Por ejemplo, aquí le pone saludo HTML, que es la URL.
y le dice qué versión del protocolo está utilizando, porque hay que enviarle el protocolo HTTP 1 y el HTTP 2 son diferentes. Y lo mismo el HTTPS es diferente. Tienen que saber comunicarse y para eso utilizan qué versión de HTTP están utilizando. Tenemos la cabecera del mensaje y el cuerpo del mensaje. Tenemos los métodos de petición GET, POST, PUT, DELETE. También el código de estado de las respuestas. Por ejemplo, si nos retorna el código de respuesta 1.1 con algunos números, significa que son respuestas informativas, redirecciones, errores de servidor. Por ejemplo, el servidor puede enviarte un código de respuesta de redirección y automáticamente el navegador te va a redireccionar a una URL. Pero ¿de dónde ha recibido esa información? Desde el servidor. En el servidor tú puedes enviarle un código 301, digamos, y de acuerdo a qué significa ese código, puede ser redireccionado el usuario a otra URL. También tenemos el 404, que es un error, el error más conocido. Por ejemplo, en las cabeceras de HTTP puede ir ¿qué? El content type, el host, el user agent, la fecha, la hora, el tamaño que trae, la conexión. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es PHP. PHP tiene ¿qué? Variables globales predefinidas. ¿Para qué? Para acceder al protocolo HTTP. En este caso, desde el navegador, una persona desde el navegador envía ¿qué? Envía una petición y el servidor tiene que responderle. En este caso, como estamos utilizando el lenguaje PHP, el lenguaje PHP tiene variables predefinidas para acceder al protocolo y acceder a todo lo que trae una petición que realiza un cliente. En este caso tenemos la variable predefinida server, tenemos la variable get, post. Esto es cuando manejamos archivos, sea imágenes, sea cualquier tipo de archivo. También tenemos el request, toda la información que viaja en una petición que realiza un navegador o alguien por un protocolo. También tenemos algunos métodos para responder. Esto vamos a dejarlos para la otra clase, donde ya vamos a utilizar un poco, vamos a entrar, sumergirnos más a lo que es el desarrollo web, esta vez en serio. ¿Por qué? Porque ya tenemos conceptos del lenguaje de programación y tenemos un poco de sintaxis, pero esa sintaxis no la hemos enseñado simplemente por enseñar. Esa sintaxis la vamos a utilizar porque ya vamos a estar desarrollando una página web. Vamos a utilizar todos los conceptos que vimos en las clases previas y ya vamos a desarrollar lo que es una página web con todos los conceptos que vimos y vamos a utilizar las variables que se maneja en PHP para procesar una petición HTTP. Porque en Internet las comunicaciones son a través de HTTP. Por eso tienen que empezar a leer lo que es el protocolo HTTP, cómo se comunica, cómo responde, los mensajes que tiene, los códigos de error que tiene, porque eso les va a servir, ese concepto les va a servir cuando ustedes estén desarrollando una página web en cualquier lenguaje de programación, porque eso es lo que se utiliza. Ahora, si tienen dudas o preguntas de esta clase, vamos a ir respondiéndolas. Y no se olviden que este código, esta presentación, yo lo voy a subir en un archivo zip
para que ustedes puedan ir practicando y respondiendo todas las dudas que tengan. A ver, vamos a esperar algunas preguntas que ustedes tengan. Mientras tanto, Fernando ya empezó a registrar la lista. Al final de este mini curso vamos a dar una especie de certificado para las personas que quieran tener un certificado de PHP. El certificado va a ser emitido por la empresa OpenIT, que es una empresa que nos está auspiciando el curso. Y vamos a tratar de que todas las personas que están participando en este curso tengan ese certificado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cosas interesantes, cosas que van a utilizarlo en su día a día. Yo he tomado meses anteriores unos cursos de PHP, pero en esos cursos me han enseñado lo que es la herramienta, pero no me han enseñado cosas básicas, que lo que yo quería aprender es eso. Por ejemplo, enseñarte a manejar un automóvil es fácil, pero enseñarte a desarmarlo, a ver cómo funciona, ya eso es un poco más complicado. Y lo que nosotros queremos, o las personas que están interesadas en crear tecnologías, aplicaciones interesantes, queremos saber eso. Queremos saber no solo manejar un auto, queremos desarmarlo, saber cómo funciona, cómo se comunica una pieza con la otra, para que tal vez a partir de ese auto, a partir de ese conocimiento que tenemos, crear algo nuevo, algo novedoso. Entonces, muchos cursos en diferentes plataformas web no te enseñan eso. Y mi forma de incentivar a todos a que aprendan es enseñarles esas cosas, esos detalles que otros cursos no tienen. Porque lo que me interesa a mí que ustedes como futuros desarrolladores de aplicaciones aprendan los conceptos básicos, pero esos conceptos son importantes ¿para qué? Para desarrollar una plataforma más robusta, escalable y no estar escribiendo líneas de código que se repiten en muchas veces. Aquí me pregunta por qué HTTP no es seguro. Hay una forma de hacerlo un poco más seguro. Podemos hacer eso. Simplemente, como les digo, la información viaja, ¿cómo? La información viaja a través del protocolo HTTP. A través del protocolo HTTP lo que hace la información es viajar. Por ejemplo, vamos a ver esta petición, que es una petición GET. Aquí tenemos una petición GET. A ver, ¿dónde tenemos? Aquí, por ejemplo, toda la información que tenemos podemos encriptarla. Antes de enviarlo, podemos encriptar esa información va a llegar al servidor. En el servidor podemos desencriptar esa información. De esa manera sería un poco más segura tu aplicación web. Eso, aquí se puede utilizar un cifrado de datos. Simplemente es cómo viaja tu información desde el cliente y cómo la vas a procesar en tu servidor. Para eso es importante que conozcas el protocolo HTTP. Simplemente en la información tú vas a encriptar esos datos y del otro lado puedes desencriptar. De manera que no van a saber cómo están viajando tus datos. Hay varias formas de enviar datos de forma segura. Por ejemplo, negando el acceso a los clientes, que solo los clientes autentificados puedan enviar información, solo los clientes que tienen certificados o credenciales de acceso, aparte de un password y una contraseña, tengan tal vez un hash, tal vez envíe la IP. Hay varias formas de hacer una aplicación web más segura. El código PHP no se puede ofuscar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje interpretado. Al interpretado,
tú no puedes ofuscar el código. ¿Por qué? Porque hay una máquina llamada intérprete de PHP que tiene que procesar eso y va a ir leyendo texto por texto, línea por línea del código que tengas en tu archivo .php. Va a ir leyendo y procesando. Por eso no se puede ofuscar, porque PHP es un lenguaje interpretado. No puedes ofuscar ese código. Lo mismo sucede con JavaScript. En realidad, en JavaScript, cuando minifican o mapean un archivo que tiene texto plano en JavaScript, no están ofuscando ese código. Simplemente están, lo que es, están tal vez recortando el nombre de algunas funciones, recortando los espacios, poniendo todo el código en un mismo archivo, pero ese archivo sigue siendo texto plano. ¿Por qué? Porque el intérprete tiene que empezar a leer, a cargar esas funciones, a cargar esas variables. En un código ofuscado no puede hacer eso. El intérprete no sabría qué hacer y te daría un error. Ahora, como te digo, con respecto a la seguridad de enviar datos, se utilizan varias prácticas o varias formas de enviar los datos. Eso se lo puede ver en un curso más avanzado, porque hay que tener unos conceptos, tal vez utilizar algún servicio adicional para darle más seguridad a tu aplicación web. Ahora, si les gusta la seguridad, vamos a ver. A ver, Fernando sabe OWASP, PHP. Vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí nos da algunas buenas prácticas de lo que es o qué debería tener una página PHP o una plataforma web para que sea un poco más segura. No sé si es esta o tenemos otra página. Voy a buscar esa página para que veas qué características o qué cosas debería tener una plataforma web para ser un poco más segura, porque eso va desde cómo lo programas, cómo estructuras tus directorios, hasta tener servicios adicionales, credenciales. Hay varias cosas que hay que implementar sobre el código que ya tienes para que sea más segura. Voy a buscar esa lista de funcionalidades para que lo puedan ver y leer. También todo desarrollador web debería conocer esas características que debería cumplir una aplicación web para ser considerada segura. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el acceso o el ámbito de una variable, sobre el compact? Tienen que practicar todo eso para poder comprenderlo. También la tarea pendiente que yo les doy es que aprendan un poco del protocolo HTTP, porque el protocolo HTTP es un poco teórico. Al ser teórico, me tomaría una clase o dos clases explicar el protocolo. Y lo que queremos aquí es aprender el lenguaje PHP. Voy a compartirles entonces el código de esta clase y el código del protocolo HTTP. Y lo vamos a ver esto el día
Vamos a ver lo del día, qué día va a ser la siguiente clase. Como no, veo que no tienen más preguntas y cualquier duda que tengan, pueden escribirla al grupo de Telegram. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan. Y vamos a hacer, la próxima clase, vamos a hacer un poco de cómo trabaja PHP con el protocolo HTTP. Y luego vamos a hacer una página web utilizando lo que es la arquitectura MVC. Algo sencillo, simple y que puedan comprenderlo ustedes. Y más o menos con eso estaríamos finalizando lo que es el curso de PHP. Este curso es introductorio, no es un curso avanzado. En un curso avanzado nos tomaríamos el tiempo tal vez para ver algunas cosas, para profundizar y que los conocimientos sean un poco más sólidos en algunas características que tiene este lenguaje de programación. Y la lista la estamos registrando. ¿Para qué? Para todos aquellos que accedan al certificado luego de este curso. Y las personas que tengan la asistencia del 51% de las clases que tengan la asistencia van a poder tener el certificado de este curso. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que esta clase les haya aportado a ustedes un poco más en todo lo que es el conocimiento. Hay que ir aprendiendo más cosas porque hay varias cosas en este lenguaje de programación, cosas interesantes. No simplemente nos dedicamos a aprender framework. Un framework realiza la tarea, pero tenemos que conocer cómo suceden todo eso. ¿Para qué? Para optimizar, para hacer cosas más interesantes. A ver, ¿hay alguien más escribiendo? Vayan practicando, como les digo, y vamos a hacer la arquitectura MVC y vamos a ver un poco cómo trabaja PHP con el protocolo HTTP. Y vamos a ver lo que es un poco el front controller. Les invito a que vayan practicando, vayan teniendo dudas, porque uno cuando empieza a aprender, empieza a tener varias dudas. Y esas dudas hay que ir resolviéndolas. Y vayan practicando para luego que ustedes puedan acceder al certificado. El certificado va a ser una muestra de que ustedes han puesto dedicación, han puesto empeño en aprender este lenguaje. Y aparte van a estar más capacitados ¿para qué? Para hacer aplicaciones con menos código, más escalable, más robusto. Entonces, quisiera que todos los participantes de este curso accedan al certificado, porque el certificado va a ser la prueba de que ustedes estas 2 horas de todas las clases que estamos dando, estas 2 horas no fueron desperdiciadas, sino que estas 2 horas fueron productivas y que les va a servir en la vida profesional que les espera más adelante. Entonces, pónganse a practicar y accedan al certificado. El certificado va a ser una muestra, una prueba del esfuerzo que han realizado todos ustedes. Y no solo el esfuerzo, sino que también el curso, el material, el contenido que les hemos dado a ustedes ha sido de gran ayuda para su aprendizaje, para que crezcan como desarrolladores de software. Porque como les digo, varios cursos de PHP empiezan a enseñar lo que es sintaxis, empiezan a enseñar cosas, pero esas cosas no son muy útiles o productivas. En este curso he resumido contenido útil que sea de gran ayuda para ustedes.
Por ejemplo, hemos hablado del intérprete casi todas las clases, porque necesitamos saber, no solo necesitamos saber cómo escribir el código, necesitamos saber cómo se está ejecutando ese código, porque ese código no es que sea seguro, que sea rápido. Hemos hablado del intérprete varias veces. Entonces, me voy despidiendo. Han sido 2 horas largas. El código se los voy a pasar, máximo hasta mañana o más un rato. Voy a ver mi tiempo y para que ustedes vayan practicando, vamos a dar un pequeño proyecto para todos aquellos que quieran poner en práctica lo que estamos enseñando en estas clases. Vamos a dar un pequeño reto para todos aquellos que empiecen a programar un poco más lo que es PHP. Y al finalizar vamos a tratar de subir el código a la nube. Vamos a ver cómo desplegarlo en la nube. Y vamos a aprender lo que es el patrón from controller. El patrón from controller es importante conocerlo, cómo trabaja, cómo funciona, qué es lo que es. Por ejemplo, en los frameworks, el patrón from controller lo tienen bien escondido. Y el patrón from controller, todo desarrollador web necesita conocerlo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cómo funciona? Eso lo vamos a ver en la 4ª clase que tengamos, porque la asistencia de esta clase está siendo masiva. Al inicio fue planeado solo para 2 clases, pero al ver la cantidad de estudiantes que hay, vamos a extenderlo a 4 clases de 2 horas. Y vamos a seguir aprendiendo, como les digo, en la próxima clase, el protocolo HTTP y cómo trabaja PHP con ese protocolo. Y en la subsiguiente clase vamos a aprender el patrón from controller. No vamos a utilizar ningún framework, vamos a utilizar simplemente el lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación nos da todas las herramientas. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a utilizar ya algunos estándares que trae PHP. Porque PHP, como les digo, tiene varios años ya, el lenguaje fue creado hace varios años y ha sido actualizado. Hay nuevas formas de realizar este código, nuevos estándares. Vamos a tratar de implementar el proyecto que hagamos, tal vez agregarle algunos estándares. Entonces me despido, Fernando, tomas el control de la sala, el código se los envío máximo hasta mañana, antes de las 10 de la mañana, para que ustedes practiquen. Buenas noches y saludos a todos.